Vamos en este momento a compartir el consejo de la palabra de Dios. Gracias a cada uno de los que están siempre en nuestra sintonía. Poquito a poco nos acercamos al cierre final de esta serie de el estudio del libro de los jueces. Es importante dar cobertura a cada uno de los versículos de la palabra de nuestro Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos siempre la oportunidad de poder anunciar tu verdad, tu palabra, tu antorcha. La antorcha que ilumina nuestro camino sigue siendo tu palabra. Ahora permítenos dar cobertura a esta temática. Te suplicamos que tu Espíritu Santo llegue, Señor, a cada persona. Que tu Espíritu Santo también redarguya. Que tu Espíritu Santo fortalezca, llene y sobre todo ayúdanos a reflexionar en esta verdad. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Continuamos desarrollando esta serie Dios gobierna. Ese es el título de toda esta serie. Ya hemos compartido un promedio de 14 a 15 temas. Dios gobierna. Hoy queremos continuar con el libro de los jueces. Iniciábamos ayer el estudio del capítulo 19. Veíamos cómo la perversión había llegado a aflorar tanto en Israel que un levita se había acompañado precisamente o dado cobertura a una concubina. Ella le fue infiel precisamente, y eso es lo que estuvimos analizando de la infidelidad y cómo él la perdonó. Hoy quiero seguir desarrollando la temática del levita y su concubina. Para ello vamos a dar cobertura siempre al libro de los jueces, capítulo número 19. Antes de leer los versículos que continúan en esta reflexión, es importante mencionarle el contexto por aquellos que no nos acompañaron el día de ayer, porque es importante. Resulta que él le habló amorosamente, estoy hablando a la concubina, el levita, para hacerla volver. Aquí el levita da un ejemplo, y es lo que estuvimos analizando el día de ayer, de cómo una persona ofendida debe actuar cuando hay un distanciamiento de la voluntad de Dios. Aunque ese quebranto, voy a decirlo, del lazo matrimonial en este momento está despedazado, era a causa de la depravación. Recuerde que cada quien hacía lo que bien le parecía dentro de este segmento en Israel. Es interesante también que el padre de la concubina, lo estuvimos mencionando el día de ayer, que ninguno de los personajes se nos da un nombre. Todos son nombres, no se nos da ningún nombre. Entonces eso nos da la cobertura que el énfasis dentro de este relato es lo que aconteció alrededor. El padre de la concubina extiende la visita con una tradicional muestra de generosa hospitalidad. Se nos dice también que al cuarto día, cuando se levantaron muy de mañana, se levantó también el levita para irse, es decir, de la casa de del padre de la concubina. Y el padre se le acerca de la joven y le dijo a su yerno: mira, conforta tu corazón con un bocado de pan y después te puedes ir. Y dice que se sentaron juntos, ellos dos, comieron, bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que pases aquí la noche y se alegrará mi corazón. Y se levantó el varón para irse, pero el suegro insistió y volvió, dice la escritura, a pasar ahí la noche, porque las palabras nuevamente del padre de la joven, de la concubina, vinieron y le dijo, comieron ambos nuevamente y le dijo: conforta mi corazón, quédate en esta noche. Y total que lo terminó convenciendo. Ahora bien, regresando a casa, resulta que se despide, y ahí es donde encontramos los detalles que quiero mencionarle. Dice Jueces capítulo 19 versículo número 11: regresando a casa, el levita y la concubina deciden pasar la noche en Gabaa. Nuevamente el distanciamiento era mucho, ya habían salido de la casa de su padre y tenían que emigrar donde ellos precisamente eran originarios. Estando ya juntos en la ciudad de Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos de esta ciudad a los jebuseos para que pasemos en ella esta noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche
en Gabaa, que era de la tribu de Benjamín. Y dice que se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en la ciudad de Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Le explico, para entrar en detalles en este pasaje. No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, dijeron aquellos personajes, el levita y por supuesto el criado del levita. El levita y su concubina consideraron también una ciudad pagana como una ciudad muy peligrosa para ellos. Entonces ellos por lo tanto fueron a Gabaa, una ciudad que era de la región del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pensaron que estarían más seguros con el pueblo de Israel. No hubo quien los acogiese, eso es lo que nos está narrando el pasaje. No hubo nadie que los acogiese para que ellos pudieran quedarse en esa noche en alguna habitación. El levita entonces y su concubina no hallaron hospitalidad en Gabaa. Esto refleja mal precisamente en el pueblo de Gabaa. Primero porque no hay hospitalidad, y en la época era una costumbre mostrar dicha hospitalidad. ¿Hay algo mal cuando no dan hospitalidad entre el pueblo de Dios? Definitivamente, porque eso es lo que encontramos en la ley mosaica, y usted lo puede ver, como no es el tema, solo se lo llevo a mención. Levítico capítulo 25, versículo 35, y aún Levítico capítulo 19, versículo 33. Ahora, es aquí donde inicia la historia que quiero dejarle. Dice Jueces capítulo 19, versículo 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer. Ellos recuerden que están en un tipo parque, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Oiga, eran hijos de la tribu de Benjamín. Versículo 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido de Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Versículo 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Versículo 20. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en esta plaza. Versículo 21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Dejamos hasta ahí y présteme su atención, por favor. Aquí tenemos un relato, si usted me lo permite, muy inusual dentro de la palabra de Dios. Finalmente, un compañero de Efraín encuentra y les extiende una hospitalidad dentro del pueblo de Dios, el cual era el monte de Efraín. La única persona que le extendió hospitalidad a aquel levita y a su concubina fue un hombre de su propia región, el cual no eran de esa ciudad. Ninguno de los nativos del pueblo de Gabaa tuvieron preocupación por los extraños en medio de ellos. Mas ahora le dijo el levita: voy a la casa de Jehová. Recordemos que la casa de Jehová no estaba en Jerusalén, sino en Silo, según Jueces capítulo 18, versículo número 31. Pero ¿qué tenemos acá? Si usted me lo permite, tenemos un crimen. Un levita y su concubina viajaban desde Belén y llegan a la ciudad de Gabaa. Otra versión se lee Gibea al anochecer. Resulta que esperaron en la plaza de la ciudad que alguien les ofreciera hospitalidad. No encontraron, hasta que de repente apareció un anciano, un forastero que vivía ahí. Se compadeció de ellos y los invitó a su casa. Hasta ahí todo está bien. Su noche
amena resulta que fue interrumpida por golpes en la puerta. Dice que un grupo de hombres de la ciudad pidieron al dueño de la casa que le sacara al levita para que pudieran violarlo. El anfitrión intentó, y ya se lo voy a mostrar, pero ¿por qué le estoy narrando de esta manera? Es importante cómo la Escritura menciona un crimen como este. La iniquidad y la perversión de los hombres de Gabaa resulta que ha llegado a su máxima expresión. ¿Por qué digo su máxima expresión? Por todo lo que va a acontecer dentro de este capítulo 19. Pareciera que no fuera un relato bíblico, pareciera que fuera una perversión. Estos hombres de Gabaa eran parte del pueblo de Dios, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, dice que la sacó. Aunque los hombres pervertidos de Gabaa eran claramente culpables, también lo era el levita y el hospedador de la casa. Ellos claramente debieron estar dispuestos de sacrificarse a sí mismos antes que a sus hijas y a sus compañeras, como lo vamos a ver. Cada persona en este drama sordido eran culpables, excepto, y está claro, la misma concubina. Los hombres inicuos de Gabaa, quienes eran más como hombres de Sodoma y Gomorra que hombres de Israel, que hombres siendo parte de una tribu. El levita, a quien no le importaba precisamente el deterioro, y si usted me lo permite, su concubina. Ahora, esto nos muestra hasta dónde puede llegar la perversidad humana, hasta dónde puede llegar el apartarse de la cobertura, de la gracia de Dios. Por eso recuerde, es importante tener el corazón sensible. La historia de esta mujer es profundamente triste. ¿Por qué? Porque vemos acá en el relato que no fue tomada en cuenta. Nunca se nos dice lo que ella pensaba, lo que ella decía. En muchas maneras esta historia es aterradora y, por qué no decirlo, ofensiva. Razones tenía el anfitrión para estar atemorizado. Pero ¿cómo puede ofrecer su hija tan casualmente a una banda de violadores? Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Oiga, qué crueldad, qué cosa más aterradora. ¿Cómo ofrecer su hija tan casualmente a una banda de violadores? Las acciones de levita son aún más preocupantes. No expresó luto ni tristeza. Sus crueles palabras nos llevan a pensar que la corrupción, toda la depravación que está ahondando dentro del capítulo 19 del libro de los Jueces es producto de apartarse de la cobertura de Dios. Es que toda aquella persona que se aparta de la cobertura de Dios sufre consecuencias. Y es más, ni cuenta se da que la persona que se ha alejado de la voluntad de Dios no es capaz de reflexionar, de ver hasta dónde se puede llegar cuando no se cuenta con la cobertura de Dios. La historia de esta mujer es profundamente triste. Fue entregada, tomada, sin que nadie se diera cuenta de sus deseos. No tuvo voz, no tuvo nada. ¿Por qué? Porque vemos lo que está ocasionando todo este disturbio en este momento. Vemos el crimen de Gabaa, su demanda pervertida. Pero cuando estaban gozosos, dice el versículo 22, he aquí que los hombres de aquella ciudad eran hombres perversos. Rodearon la casa, golpeando la puerta, hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entregado en tu casa para que lo conozcamos. Rodearon la casa, golpearon la puerta. La forma del verbo, del término golpeando la puerta, indica que hubo un sonido de golpes en la puerta que se iba incrementando cada vez más o más fuerte. Esto para nada era una petición amable o casual, era una violencia que estaban ocupando aquellos hombres. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos.
Su petición fue la misma por los homosexuales que rodeaban la casa de Sodoma en Génesis capítulo 19, versículo 5. La ilustración era clara. Durante el tiempo de los jueces, Israel era tan malo como Sodoma y Gomorra. La iniquidad y la perversión de los hombres de Gabá ha llegado precisamente a una deploración, y salió a ellos aquel dueño, como lo leíamos precisamente en los versículos, y dice que les ofreció a la concubina y a su hija que estaba virgen, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Aunque los hombres pervertidos de Gabá eran claramente culpables, también lo era el levita y el hospedador de su casa, y aquí es donde voy a detenerme en la historia. También lo eran el levita y el hospedador. ¿Por qué? Ellos claramente debieron estar dispuestos a sacrificarse a sí mismos antes que su hija y antes que su compañera, como lo era la concubina. Cada persona de este drama nos da una gran lección. Y entraron a ella y dice que abusaron de ella. Cuando se describe todo el significado del hebreo original, debido a la modestia, no va a traducir el significado, voy a decirlo de una manera clara. Lo dejó precisamente en el idioma latín para que únicamente damos cobertura a una implicación de iniquidad, de perversión de los hombres de Gabá. Es decir, si se ocuparan las palabras literales, eso fuera una aberración totalmente. Pero hay tres cosas que me llaman la atención. En primer lugar, uno podría darse cuenta fácilmente el por qué la concubina dejó a su marido en primer lugar. Ella fue virtualmente sacrificada para salvar su pellejo, mientras los hombres abusaron de ella toda la noche. En segundo lugar, está claro que los hombres pecadores de Gabaa, aun siendo parte del pueblo de Israel y de una tribu en particular, eran personas que estaban totalmente alejados de la cobertura de Dios. Eran peor que bestias queriendo satisfacer sus deseos pecaminosos. En tercer lugar, Israel aún recordaba el crimen en Gabaa y lo va a seguir recordando muchos años después. Y lo utilizó Dios como ejemplo de iniquidad. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa, declara el profeta Oseas capítulo 9, versículo 9. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, Oseas capítulo 10, versículo 9. O sea que este pasaje va a marcar la historia de Israel, hasta dónde ellos habían descendido. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, versículo 25. Por lo que tomando aquel hombre su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino aquella mujer, cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Imagínese usted este cuadro. ¿Hasta dónde ha llegado Israel? Aquel personaje solamente le dice como que no ha pasado nada. Levántate, vámonos. Esta era una demostración claramente dolorosa de la insensibilidad de levita hacia su concubina. Esta historia es una historia muy difícil de sobrellevar. Es una historia donde uno ve hasta dónde el pecado del ser humano puede llegar. No importa, con tal de satisfacer sus deseos pecaminosos, su lascivia, su concupiscencia, ¿hasta dónde? Bien dice la Escritura, algunos profesando ser sabios se hacen cada vez más necios. Esta historia plantea muchas preguntas difíciles. ¿Por qué los hombres ofrecieron a las mujeres para que las violaran? ¿Por qué era más importante proteger a los hombres que a las mujeres? Por favor, todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Tanto vale el hombre, tanto vale la mujer. ¿Por qué es tan insensible el levita, por Dios? Los intentos de algunos comentaristas por contestar estas preguntas y excusar las acciones de estos hombres pueden ser tan horripilantes como las acciones mismas que estas personas están cometiendo.
Los comentaristas han llegado a la conclusión de que cuando los hombres ofrecieron a sus mujeres a los violadores, no era simple una cuestión de autoprotección, sino un intento por evitar el pecado de las relaciones sexuales antinaturales. Se consideraba que era peor que se violara a los hombres. ¿Por qué? Porque en parte las mujeres tenían menos valor, según la época. Pero no importa lo que quieran explicar, el ser humano ha llegado a niveles inimaginables. El ser humano ha pecado, ha desobedecido abiertamente la voluntad de Dios. Por más que queramos explicar estos versículos, no encuentro otra cosa más que la aberración, la perversión del ser humano. ¡Qué terrible! Se consideraba, sí, que era una perversión. Los comentaristas de antaño, tales como Matthew Henry, Thomas Morgan, argumentaban de este episodio basados en una traducción de un vocablo de Jueces 19 que ellos decían que era una conducta adulterina de la concubina, excusaba precisamente a la violación de grupo. El adulterio acarreaba la pena de muerte y aunque ella se había escapado del castigo en aquel momento, ahora estaba pagando el precio. No, por más que quieran adornarlo, yo lo que creo acá es que el ser humano, cuando no tiene la voluntad, cuando Dios no gobierna su vida, el ser humano cae en una perversión. Este enfoque intenta atenuar el horror de la historia diciendo que la víctima se lo merecía. No, entonces también todos merecíamos, todos es así, merecemos la paga del pecado, todos, porque todos traemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué hace que pasajes como este las personas muestren una insensibilidad? Otros comentaristas sostienen que murió a causa de la vergüenza. Hay historiadores, un comentarista judío del siglo I dijo que ella estaba tan avergonzada de haber sido violada que no podía mirar a su esposo, por lo que decidió morir en vez de pedirle que la aceptara aunque fuese un producto dañado. Es inquietante ver cuán generalizada y antigua es la idea de que las mujeres deben sentir que es su propia culpa el hecho de que hayan sido violadas. El levita la echó a la calle, ese es el punto, dejándolo en manos de una multitud. Pero es ella la que murió a causa de la vergüenza. Este pasaje no tiene nada de inspirador, tengo que decírselo. No tiene nada, voy a decirlo, de alentador. Todo este pasaje resulta inquietante. No hay ninguna buena noticia en medio del caos y el asesinato de Jueces 19. Y con todo, la historia refleja algunas de las cosas que se practican actualmente con respecto a las relaciones internacionales. Un acto de terrorismo puede llevar a represalias severas. Las personas y las naciones están nerviosas, pero reaccionan rápidamente ante cualquier amenaza. Se exige la lealtad absoluta y aquellos que cuestionan la legitimidad de una respuesta violenta son tenidos a menudo como cobardes o poco patrióticos. Eso es llamada y nosotros somos llamados. Dios, ¿por qué hiciste esto? Los israelitas consultaron a Dios. ¿Por qué has hecho todo esto? Les pareció ser conveniente, pero no hicieron la pregunta correcta. Preguntaron quién debía ser el primero en entrar a la batalla. Lo que ellos tenían que hacer es pedir perdón por toda la aberración que han cometido. Es que normalmente el ser humano no busca a Dios. Bien dice la Escritura que los muertos no buscan a Dios. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que aquel personaje en el versículo número 30, que partió por sus huesos aquella mujer, aquella concubina, el levita, y la envió por todo el territorio de Israel. Cada pedazo la envió a cada tribu. Esto obviamente fue una manera grotesca de enviar un mensaje hacia todo Israel. Fue trágico que el levita no mostrara este tipo de preocupación por la justicia anteriormente, y porque ahora sí quiere tomar justicia. Qué terrible es el ser humano.
Qué terrible es el pecado que habita en el ser humano. Por eso mi intención al seguir este estudio del libro de los Jueces, capítulo 19, es que cuanto antes, la Biblia dice, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca su corazón a la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Hasta dónde está yendo Israel? ¿Hasta dónde está llegando Israel sin tener en cuenta la cobertura de Dios? Qué triste. Qué triste es ver la realidad del ser humano cuando no se cuenta con la gracia, cuando no se cuenta con la misericordia de Dios. Vea lo que va a producir todo esto, capítulo 20 y capítulo 21. Quizás el aspecto más poderoso y relevante de este pasaje es que se expone que claramente tanto la futilidad de la violencia como las maneras en que las personas intentan excusar sus acciones, alegando que estaban haciendo la obra de Dios, muchas personas mueren, mujeres y niños. En estos capítulos, según la Escritura, se dio muerte a miles de mujeres y niños inocentes. De manera similar, los inocentes han estado cada vez más expuestos al peligro los últimos 100 años. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que el pecado que nosotros desobedecemos abiertamente a Dios solo nos va a afectar a nosotros. No. Nos va a afectar a todos. Hay personas que dicen, no, mire, si es que yo cometí pecado y a mí me tiene que afectar. Eso es lo que usted piensa. Pero un matrimonio cae, voy a decirlo, en una inestabilidad cuando uno de sus principales líderes, él o ella, fracasan en un pecado. Toda la familia se ve afectada. ¿Por qué? Porque el pecado daña a los que están alrededor nuestro. Por eso es importante reconocer que sin Dios nada podemos hacer, que solo a través de la misericordia de Dios podemos acercarnos, encontrar oportuno socorro, encontrar misericordia solo a través de Cristo Jesús. Eventos similares siguen ocurriendo hoy en día. Compárese, por ejemplo, el secuestro de 200 niñas en Nigeria con el secuestro de las muchachas del festival del libro de los Jueces. A menudo es difícil cómo responder cuando la violencia sucede en otra parte del mundo. Es posible que una comunidad religiosa no pueda resolver ni prevenir esos problemas del otro lado del mundo. Es posible, pero sus miembros pudieran al menos estar informados sobre dichos problemas y pedir misericordia a Dios. La respuesta de Dios, aunque tarde en llegar, sin duda llegará. Este pasaje es una horrenda historia sobre la maldad humana que se hace pasar por indignación justa e incluso por compasión. Habla sobre la dolorosa verdad de los seres humanos que se comportan mal, que procuran la venganza y que emplean la crueldad para aterrorizar. Tras leer esta historia, es importante reconocer que todos estamos expuestos ante el pecado que habita en nosotros. La gran pregunta es, no es cómo el pecado pueda afectarnos, sino cómo reaccionamos ante el pecado. La guerra en Israel, producto de que aquel cortó en 12 pedazos a aquella mujer que fue violada, que estaba muerta, que la dejaron muerta aquellos violadores, la cortó en 12 pedazos y cada pedazo la mandó en representación a cada una de las tribus. Ahora la nación se reúne para juzgar Gabaa. Dice la Escritura que entonces salieron los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y en la tierra de Galaad, a Jehová y en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Oiga, finalmente Israel se ha unido, pero siempre para la perversión. Finalmente, un pueblo que estaba dividido ahora está unido, pero para lo peor. Entonces salieron todos los de Israel. Fue una señal positiva al ver a Israel reunido por dicha razón. Esto mostró que ellos estaban dispuestos a lidiar con el problema del pecado en medio de ellos. Una gran pasión moral floreció debajo de toda una degeneración.
Debajo de todo un pecado había un verdadero estrato de convicción religiosa, la cual, en la presencia de iniquidad de los hombres de Gabaa, se levantó bajo una acción que necesitaban dar resolución a dicho problema. Los jefes de todo el pueblo y de todas las tribus de Israel dice que se encontraban presentes. Instruía a Israel, recuerde, el cómo tratar con tales abominaciones en Deuteronomio capítulo 13 versículo 12 en adelante. Si los cargos eran ciertos, entonces debían de destruir totalmente a aquellos que habían cometido tal abominación. Eso es lo que decía la ley mosaica. Vienen aquellos hombres, toman cartas en el asunto. El levita describe el abuso y el asesinato de su concubina en Jueces capítulo 20 versículo del 13 en adelante. Decir cómo fue esta maldad, le interrogan. Los hijos de Benjamín querían saber para que pudieran hacer algo en cuanto a este ultraje que había pasado. Con idea de matarme y a mi concubina la humillaron. El levita contó la historia para su propia ventaja. Lo que dijo fue cierto, pero él no mencionó la manera cruel y sin escrúpulos en la que él abandonó a su concubina hacia la multitud. Eso no lo dijo. Otra vez, perversión humana. Otra vez, el ser humano queriendo autoprotegerse o justificarse por sus malas decisiones. Entonces todo el pueblo como un solo hombre. Esta era una respuesta alentadora en un tiempo tan oscuro. Ellos se juntaron en unidad y decidieron traer justicia a este pueblo de Gabaa. Le hagan conforme a toda abominación que ha cometido en Israel. Esto era el extremo, pero un cumplimiento válido porque estaba dentro de la ley mosaica. Ahora, tengo que ir dando aplicaciones, pero antes de eso, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos. Las otras tribus de Israel hicieron lo correcto al pedirle a la tribu de Benjamín que entregara a los hombres que habían cometido tal crimen. Ellos buscaron resolver la crisis justamente, sin una guerra, sin ningún impedimento, pero resulta que la tribu de Benjamín cometió un gran pecado al poner su lealtad a su tribu antes de obedecer la ley de Dios. Los seguidores modernos de Dios pueden hacer el mismo error hoy, cuando ponen sus intereses en su propia nación antes que en el reino de Dios. Es importante para los cristianos que recuerden que son ciudadanos primeramente del reino de Dios. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Pero le hago la historia por el tiempo. 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. La tribu de Benjamín no solamente fracasaron en apoyar la justa causa de las demás tribus, ellos activamente se resistieron contra las otras tribus con un ejército compuesto. El ejército incluye esta división de 700 hombres escogidos. Ahora entonces note, Benjamín quería no dar a aquellos hombres perversos que habían violado a aquella mujer. Todas las demás tribus estaban en un común acuerdo, 11 tribus. Los varones de Israel entonces fueron de Benjamín 400,000 hombres. Las tribus de Israel se prepararon para una pequeña guerra civil en contra de la tribu de Benjamín. Israel estaba en lo correcto. Están tratando de aplicar la ley mosaica. Creen, voy a decirlo siempre, bajo un criterio. La unidad apartada de la justicia y la verdad es una unidad que no vale la pena tener. ¿A qué me refiero? Que muchas veces queremos justificar nuestras acciones tomando en cuenta solo lo que nos conviene. Otra vez, eso es perversión religiosa. Eso es perversión. La batalla en contra de Benjamín en Gabaa lo llevó a seguir tomando decisiones equivocadas. ¿Qué nos muestra este pasaje? 3 cosas. Lo primero de ellos es que el hombre apartado de Dios se pervierte. El hombre apartado de Dios comete muchos errores. Segundo, Israel por primera vez está unido, pero para combatir a su manera. No debemos combatir a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Dios tiene todo bajo su perfecto control, y eso es lo que quiere mostrar el pasaje, que aunque nosotros muchas veces
Pidamos cobertura a Dios, pero si lo hacemos a nuestra manera, es cuestión de tiempo que vamos a perecer. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios siempre es especial. Tercero, todas las personas valemos lo mismo ante los ojos de Dios, cosa que el levita no tuvo en cuenta a la hora de entregar a la concubina. Qué triste realidad. Pero no se asombre, hoy siguen habiendo personas de esa naturaleza. Se dan cuenta de la perversión hasta dónde han llegado, sin tan siquiera tener en cuenta a Dios. Ese es el ser humano. Profesando ser sabios, se hacen más necios. Que el Señor nos ayude a salir de este mundo, porque este mundo un día va a pasar y todos sus deseos, y solo aquel que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos ayude, porque nuestra ciudadanía definitivamente no está en esta tierra. Padre, gracias te damos por tu gran amor, por tu cobertura. Gracias te damos por el consejo de tu verdad. Bendice a cada persona que ha estado pendiente de esta transmisión, de este programa, de este tema. Gracias por este estudio, Dios mío. Gracias porque en medio de un caos por el cual Israel atravesó, tú nos enseñas que si tú no gobiernas nuestras vidas, Señor, vamos a perecer. Bien dijo el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ayúdanos a que nuestra casa sea fundada sobre la roca. Tú eres la roca, de tal manera que vengan los fuertes vientos y peguen con ímpetu en aquella casa, pero como está edificada en la roca que eres tú, no vamos a desistir. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.